Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está como el gobierno para matarlo. O sea, es una cosa tremenda. Bueno, y como la oposición y como el panorama general. Hoy hay alerta por nevadas fuertes o muy fuertes de hasta 40 centímetros en el Pirineo. Más donde hay más Pirineo, es decir, sobre todo Navarra y Huesca, en parte Lérida, menos Gerona, pero vamos, 40 centímetros es casi medio metro para las víctimas de la ROCSE, para entendernos. Bien, hay por tanto riesgo de aludes en la montaña, pero además de desbordamiento en todos los ríos, sobre todo en la cuenca del Ebro. La nieve se va a hacer presente a lo largo de la mañana, a lo mejor ya ahora, pero si no a lo largo del día, en León, en Burgos, en Soria, por supuesto, hombre, o sea, en Huesca, en Teruel, en Cuenca, pues que tiene que nevar, si no es que, en fin, no tiene que nevar. Va a llover en todo el Cantábrico, lo mismo que ayer, pero de una manera más copiosa, aunque de manera un poco caótica, dispersa según las regiones. No es un frente de lluvias, pero vamos, que va a llover. Y en el resto de España, pues nubes y claros, más nubes que claros. Las temperaturas suben donde llueve o donde hay nubes, mañana supongo que bajarán. Ahora en Madrid, de todas maneras, estamos a 3 grados, hace un frío notable. Y vamos a llegar a 13, 14, depende de las estimaciones y de los barrios. La máxima, pues como estos días, atrás, Santa Cruz de Tenerife, 21 grados. Y la mínima, pues el pelotón del pasmo que llega en pleno, llega agrupado a la meta, 1 bajo cero, en Teruel, en Burgos, en Granada, en Soria y en Segovia. Bien, como buenas hermanas, 5 lobitos tiene la loba, qué frío, 1 bajo cero. 1 bajo cero ya es frío, ¿eh? Y luego vamos a la sensación térmica. La sensación térmica es como la sensación política de ayer. Bajo cero, pero en torno a los 18 o 20 bajo cero. Porque una cosa es el frío que hace y otra cosa es el viento y la sensación de frío que tienes. Bueno, así está el tiempo y ahora vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles las noticias del Santander, para contarles lo de ayer. Lo de ayer es para coger Iberia y largarse a un destino lejano. O sea, Nueva Zelanda, Australia. Nueva Zelanda es lo más lejos que hay. Es que ya más, si te vas un poco más lejos, empiezas a acercarte. O sea, Nueva Zelanda, con los koalas. Vamos con ello. Déjame que te diga quién eres. Un café, por favor. Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas. Bien, en el debate del Estado de la Nación de ayer, el último que se va a celebrar en el esquema bipartidista, que es el que salió del año 77, hay que decir que la ley electoral está hecha precisamente para crear un sistema bipartidista que garantice gobiernos estables y que tenía su razón de ser en la transición, porque había un montón de partiditos, como no había democracia, pues vete tú a saber, la llamada sopa de letras. Luego la verdad es que la sopa se quedó en caldito y el caldito al final se lo quedaron los 2 o 3 grandes, que eran los que tenían dinero para pagar las nóminas. Pero bueno, el caso es que al principio la gente pensaba que iba a ser más difícil y se primó el tipo de representación mediante la ley D'Hondt, que en España además conciliaba las provincias menos habitadas con las más habitadas. También se ha salido una chapuza notable. Y luego sobre todo primó, desgraciadamente no era la idea es crear 2 grandes partidos, que en principio no está mal, siempre que los 2 partidos no se quedaran como se han quedado con todos los poderes. O sea, la tragedia de este sistema es que se viene abajo cuando ya se ha cargado lo fundamental del sistema, que no es la proporcionalidad, el sistema electoral, que puede ser directo, que puede ser por distritos, como en Gran Bretaña, que puede ser de muchas maneras. No, lo fundamental es que ahora estaba oyendo las noticias de cercanía de aquí de Madrid, ayer a Gregorio Gordo, el despedido de Izquierda Unida,
por esa historia que se ha inventado el país de que los jueces cobran. Los jueces de Madrid, naturalmente, lo han hecho antes en otras comunidades, que es que fuera del horario de trabajo, en el nuevo sistema informático, para que no tardemos 10 años de juicio a juicio, sino que sean 4 o 5, pues los jueces fuera de horario cobran un poco de Indra, ni siquiera paga el gobierno de Madrid. Por supuesto, cuando han sido otros gobiernos no ha preocupado a nadie. Pero el gobierno de Madrid ya saben que desde que Cebrián no pudo mandar aquí y mandar al infierno a Esperanza Aguirre y a Ignacio González, pues lo llevan muy a mal. Bueno, habla de que los jueces... Es que claro, ¿qué quieren? Que los jueces lleven pegatinas, decía el Gordo. Y el del PSOE, que no sé cuál es, porque los cambian, los echan cada 15 días, lo que dice el País. Bueno... Pegatinas ya llevan los jueces. Esa es la tragedia del sistema. Es que los jueces del Consejo del Poder Judicial llevan la pegatina del partido que los nombra. Ya lo sabemos además lo que van a votar. Y el Constitucional y el Supremo, todos van con su pegatina. Pero se han privatizado, en el sentido de que se han quedado los partidos con la justicia. Pero si esa es la tragedia del sistema, que se han cargado el equilibrio de poderes. Ahora ya no solo tienes que ir a un juicio y decir, a ver qué juez me toca, no, ¿y de qué partido es? Porque una apelación, una instancia superior, en el Supremo, en el Constitucional, una fechoría que te ha hecho un juez, que depende disciplinariamente del llamado gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, depende de la mayoría partidista que haya. Ya sabes lo que van a votar los del PSOE, los del PP, todos. Con Mariano se ha consumado la politización más absoluta. Ayer Mariano se comportó pues como lo que en el fondo es. Es un señorito borde de provincias. Es decir, un patán con ínfulas. Ayer Mariano se despidió probablemente del debate del Estado de la Nación, pues como un patán. O sea, un presidente del gobierno con mayoría absoluta tiene que tener la elegancia mínima de encajar los golpes que te den los liliputienses, que tienen 5 escaños o 100 escaños o nada, y que probablemente todos los que hablaron ayer, ninguno va a repetir. Dentro de un año no estarán siquiera en las Cortes ni en la vida política. Hombre, estás en el poder, has disfrutado 4 años de una mayoría absoluta que te dieron por el inútil que te precedió, no por tus méritos. O sea, no porque hiciste nada, no hiciste nada. No has hecho nada en tu vida. Te puso Aznar. No has ganado nada. Aznar creó el PP. Tú lo has deshecho. Pero, hombre, con una mayoría absoluta, con un formato en que tú tienes todas las ventajas, porque el presidente puede contestar a todos en todo momento el tiempo que quiere, los demás no pueden hacer lo mismo con el presidente, un formato también tramposo, creado por Felipe González, más brillante que Mariano, pero igual de tramposo que él. Bueno, pues hombre, deja que te metan el dedo en el ojo. Para eso son los debates. Luego ya tú hablas 7 veces más. Hombre, si hablando 7 veces más no ganas, chico, ya mejor te retiras. Pero el gran problema de Mariano Rajoy, lo peor que ha hecho con España, es que él ganó la mayoría absoluta diciendo que iba a bajar los impuestos y acabar con la politización de la justicia. Y es más grave la politización de la justicia. Y en su discurso de investidura, y ayer no se lo echó en cara nadie, porque todos han entrado en esa rebatiña. Bueno, y UPyD, porque ayer Rosa Díez, que está para recogerse, o sea, sinceramente. Y es una pena, porque el trabajo, la única oposición que ha habido en estos años ha sido UPyD. Estuvo con Rosa Díez tan borde, aunque al lado de lo de Pedro, con Pedro Sánchez estuvo golpista. O sea, con Pedro Sánchez se portó como Maduro. No vuelva usted aquí, le dijo. Oiga, usted, a los representantes del pueblo los pone el pueblo. ¿Pero quién es usted? ¿Qué pasa? Que ya ha dicho, expropiese. Se expropiese. El Congreso de los Diputados, ¿pero usted qué se ha creído? Pero es que usted, don Mariano, cuando llegó al poder, cuando llegó gracias a los disparates del desastre, del inútil, de Zapatero, usted en su discurso de investidura dijo que se había acabado que los políticos nombraran a los jueces. Y su entonces ministro de Justicia, esa ruina moral y económica llamada Alberto Ruiz Gallardón, dijo: con este gobierno se ha terminado, textual,
el obsceno espectáculo de que los políticos nombren a los jueces que juzgan a los políticos. Entonces nombraban casi al 80%, gracias a Rubalcaba. En aras del consenso, es decir, seamos todos igual de gángsters, ahora es el 100%. El acuerdo, lo que ha hecho Mariano es politizar por completo la justicia. Hasta Izquierda Unida le dieron un juececillo. O sea, para que te enteres, gordo, una pegatina. Eso es lo más grave. Nadie habló de esto ayer. El separatismo catalán. Nadie habló ayer del separatismo catalán. Reprochándole a Mariano que dijo que no iba a haber referéndum y por supuesto que lo hubo. También decían ayer que no iba a atacar Pedro Sánchez, que bastante tenía con tenerse en pie, se tiró de cabeza, pero como el socialismo, lo he comentado a las 6, está en una decadencia verdaderamente pavorosa, se ha convertido en un populismo tercermundista, no se parece en nada al PSOE, no ya de Felipe González, el PSOE de Miguel Boyer, de Carlos Solchaga, de Javier Solana, de Enrique Mújica, que era un partido socialdemócrata. Ayer era el día para que Pedro Sánchez le dijera, mire, lamento lo que ha hecho mi predecesor Rubalcaba. Y mi predecesor Zapatero, o sea, con Zapatero política lamentable. Y con Rubalcaba lo de los jueces tenemos que dar marcha atrás, señor Rajoy, hágalo usted conmigo. Y lo de los impuestos, yo le digo que si gano las elecciones los voy a bajar. Porque lo que usted hace con la clase media no tiene nombre. Usted ha machacado, hundido a la clase media. Pero como es un populista barato, es decir, un profesor de universidad, que es que los deben de sacar, no sé, si los chinos los traen directamente de Hong Kong, pero son de todo a 100 o de todo a 20, ¿eh? Luego se dan 20 millones. Pero si ayer la oposición hace un discurso, me refiero al PSOE, hace un discurso razonable, el discurso del PSOE del año 81, cuando abandona el marxismo, y dice, vamos a apoyar a la clase media, no puede subir los impuestos más de lo que pedían los comunistas, don Mariano, no puede ser, hay que bajar los impuestos. Ahora verán a Mariano presumiendo de subir los impuestos más que el PSOE, un gobernante de derechas que presume de poner más impuestos que los socialistas, en realidad más que los comunistas. Izquierda Unida llevaba menos subida de impuestos en su programa que lo que ha subido Montoro y presume de ello. Y a continuación dice que los va a bajar. Y luego, como le acusan de lo evidente, de corrupción, hombre, si es que ha tenido 1 año y medio a su tesorero en la cárcel y ni sabemos por qué lo metió, ni sabemos por qué lo ha sacado de la cárcel. Claro, como los jueces ya son suyos, digo de todos, ¿eh? Pero lo peor, ayer de no vuelva por aquí. Pero ¿usted quién se ha creído que es? ¿Pero usted qué se ha creído que? Bueno, se ha creído que es un dictadorzuelo, aburrido, borde, antidemocrático, con una oposición que menos mal que se la lleva el camión de la basura. Ahora, vete tú a saber lo que el camión de la basura nos va a traer. Vamos con lo de ayer. A las 9 de la mañana se reanuda el debate sobre el estado de la nación con las intervenciones del PNV y el Grupo Mixto. Los grupos presentarán las propuestas de resolución que mañana se votarán. En su primera intervención, Mariano Rajoy presumía de recuperación económica y anunciaba, como se esperaba, un cheque familiar destinado a 186.000 familias monoparentales o el llamado decreto ley de segunda oportunidad para familias y empresas endeudadas. Además, se revisarán las tasas judiciales y se fijará una tarifa reducida para contratos indefinidos. Rajoy, que durante una de las réplicas presumía de haber subido los impuestos, prevé que el PIB crezca en 2015 un 2,4% y se compromete además a crear 3 millones de puestos de trabajo. Señorías, esos contribuyentes que ganan tanto dinero como los que ha citado a usted hoy aquí por la tarde, pagan más impuestos con el gobierno del Partido Popular que con el del Partido Socialista Obrero Español. Señorías, las sociedades del IBEX 35 pagan más impuestos con el gobierno del Partido Popular que con el del Partido Socialista Obrero Español. Y después no se ahorcó. Porque esto, en un partido de centro-derecha es para ahorcarse. O sea, Aznar consiguió llevar los impuestos al 40 máximo. Bajó la presencia de lo público en la economía a menos del 40%. Por eso España creó 5 millones de puestos de trabajo.
¿Qué ha creado Mariano en 4 años? 400.000. Dices que venimos del agujero, sí, pero no hemos salido más del agujero, porque del mismo agujero venía Aznar. Y en 2 años creó 2 millones de puestos de trabajo. No los creó Aznar, bajó los impuestos. Hombre, si estamos pagando el 54 y el 56 en las clases medias, que lo que llama ricos. Pero si los ricos no pagan impuestos, ni con el PSOE ni con el PP, si tienen las SICAP protegidas por Hacienda. ¿Pero qué nos cuenta usted? Es que encima, mentiroso. Pero usted presume de subir los impuestos. Pues métase socialista, hombre. Bueno, ya lo han hecho. Pero encima engañando a la gente. No, es que viene Podemos, pero si usted es Podemos. Y encima maleducado. Ayer estuvo Maduro. O sea, ayer estuvo podrido. Pero vamos, Maduro tirando a pocho y muy cerca de podrido. O sea, en el debate con Pedro Sánchez, que es un novillero que va a durar 10 días, pues déjalo, hombre, que se arrime un poco al ordenador de Bárcenas. Ya que tú no tienes el decoro de admitir que eres tú el que llevaba el dinero negro del PP, que lo sabemos todos. Pues tú eres el presidente, y antes de ti Aznar, y antes de ti Fraga, y antes el diluvio, y Noé en el arca llevaría el dinero negro. Pues ¿quién va a ser? Pero hombre, déjalo que se arrime, es un novillero, si viene para 3 días. Pero le había dicho a Arriola, igual que le dijeron, no va a haber referéndum en Cataluña. No, Pedro Sánchez no va a atacar. ¡Bum! Se tiró de cabeza sin mirar. Qué poquica cabeza el hombre, alta, pero poquica, ¿eh? Tan grande y tan falso, dicen en Aragón. Falso de blandito, de poca cosa. Pero pues lo mismo, pero pensaba que no iba a atacar, y cuando le ataca se puso gorila. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez protagonizaban un duro enfrentamiento en el Congreso. El presidente del Gobierno recurría a las dudas sobre el liderazgo del líder socialista para atacarle. La corrupción, a la que Rajoy solo dedicó 2 minutos de su discurso, y en concreto el caso Bárcenas, fue la baza de Pedro Sánchez para azotar al presidente, al que acusó de no tener vergüenza. Sánchez, por cierto, presenta hoy a Ángel Gabilondo como candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy tachaba ayer de patética su intervención y le pedía que no volviera más al Congreso. Le recordaba el caso de los ERE y Sánchez contestaba que él es un político limpio. Su regeneración democrática es golpear a martillazos el ordenador de la sede del Partido Popular, señor Rajoy. Esa es su regeneración democrática. ¿Cómo me habla usted de corrupción cuando tiene diputados y senadores que han sido llamados por el Tribunal Supremo y no le ha pedido ninguna responsabilidad? Son ustedes, señor Rajoy, los y yo le digo, señor presidente, que lecciones de usted sobre corrupción ninguna. Yo soy un político limpio. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Lo soy. Señor Sánchez, yo me lo tomo a usted bastante más en serio que muchos de los suyos, y mi trabajo me cuesta, porque me cuesta trabajo. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético. ¿Quién es usted? ¿Pero quién es usted? ¿Puesto ahí por el dedo de Aznar? Y luego por el dedo de Camps, del enjuiciado por corrupción Camps, y del fracasado Arenas, en Valencia, para conseguir que el partido no eligiera otro después de perder 2 veces con Zapatero, que si no fuera tan inútil hubiera perdido 3 y se hubiera jubilado sin hacer nada. Usted, que ha corrompido la justicia al 100%. Usted, que ha subido los impuestos más que los comunistas. ¿Pero quién es usted? ¡Mentiroso! Bolinaga, usted que ha tenido 2 años fuera, Bolinaga, el torturador de Ortega Lara, y que tiene a Ortega Lara en Vox porque le da asco estar en el PP. Pero ¿cómo se atreve a decir, no vuelva usted por aquí, no vuelva usted? ¿Usted se ha creído que es el gorila o qué? Es una cosa... Bueno, el resto estuvo, en fin... Vamos a hacer simplemente, para que no digan que los ocupamos, y como muchos ya no volverán, fíjese, Durán y Lleida, Garzón y tal, bueno, y al final Rosa Díez, que también Rosa Díez llevó un cabreo moruno, estaba tan enfadada. Esto pasa mucho a veces, a mí me pasa. Te enfadas tanto que se te olvidan cosas. Por ejemplo, se olvidó Cataluña, pequeño detalle. Pero estaba con un cabreo moruno, se decía antes, como una mona. Pero claro, una mona al lado del gorila, imagínense. Repertorio de frases para el olvido.
A un problema político, señor presidente, solo se le deben dar respuestas políticas. Ni una sola propuesta, señor presidente, hasta el día de hoy, por su parte, es una negligencia política, dicho con todo el respeto. Estamos sin duda ante un problema político, señor Durán, sí, pero también es un problema político y creo que mayor que la ley no se cumpla. Yo estoy dispuesto a hablar y nunca me he negado a hacerlo. Pero para eso tiene que haber disposición por parte de todos. Y lo que usted ha hecho esta mañana es un arma de distracción masiva. Baje la realidad, señor Rajoy, haga el favor. Hoy es mi primer debate del Estado de la Nación, pero probablemente, seguro, es el último suyo. Porque vamos a echarle, señor Rajoy, salud y república. Me parece un desprecio absoluto a los españoles. Va a abrir una oficina contra la corrupción en la que probablemente colocará a los que más saben de corrupción, a todos sus amigos. Señor Rajoy, usted debiera haber abandonado ese banco azul el mismo día que el juez dio por probado que su partido se financió con dinero negro. Bien, pero esto de las frases ingeniosas, bueno, lo de armas de distracción masiva, esto sí parece, no vuelvas a usarlo, Albertito Garzón. Pero hombre, con esto no te puedes ensañar. Pues este es un pobre novillero que pidió una oportunidad, viene de una capea de Izquierda Unida, lo han puesto porque lo engañó Tania Sánchez, lo han liado. Este va a durar entre 3 días y 3 semanas, a lo mejor 3 meses, lo mismo dejan que se tríen las generales, no sé si llegará. Pues déjalo, hombre. Este no es un mastodonte. Y el otro es una hormiga. Deja a la pobre hormiga pues que lleve con su granito, vaya con su granito trabajosamente conseguido de trigo malo, pues que se lo lleva al hormiguero, pobrecita. Salud y república, dice. Pobre. Pero hombre, dale algo. O dígale, como decía antes, perdón hermano, ya he dado hoy. De Cataluña, nada. De la justicia, nada. En fin, línea directa. Ayer, desde luego, Mariano, si le quedaba algún punto, lo perdió. Los perdió. De encima, conducir con un camión a esa velocidad, pues claro. Pues Línea Directa, a pesar de eso, sigue buscando a los conductores que tengan los 15 puntos en el carnet de conducir para darles el mayor descuento que jamás les hayan hecho. Primero hay que entrar en consultatuspuntos.com, mirar si tienes los 15 puntos y si es así, pues al instante llamas a Línea Directa y pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. El teléfono es el 902-123-36, 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bankinter. Vamos a ver cómo está el tráfico. Laura Villalba, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. A esta hora en Madrid tenemos que destacar las primeras retenciones en las entradas por la carretera de Andalucía, la de Barcelona y en el acceso sur a la M30 dentro de la ciudad. Tráfico lento en 2 puntos, la avenida del Manzanares y la de Pablo Iglesias. Vamos ya hasta la DGT para saber cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. Javier Fernández de Heredia, buenos días. Buenos días. Problemas debido a las últimas nevadas caídas. Son obligatorias las cadenas o los neumáticos de invierno para transitar por el puerto de San Gloria en ambas vertientes. Son por en Huesca, cadenas en Lleida, en la Nacional 141 en Bosot, en Girona, en la Nacional 154 en Puigcerdá, en Alp, en la Nacional 260 y en Huesca, en la Nacional 330B en Candanchú. Está restringida la circulación a camiones y autobuses en Coldespina y Fadas, en Huesca, y debido a la lluvia en Castejón, Navarra, está cortada la Nacional 113. Problemas por elevada intensidad circulatoria en los accesos, sobre todo a Madrid y Barcelona. En Madrid en la 2 entre Alcalá y Torrejón y en San Fernando de Henares, la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, el A5 en Móstoles en Alcorcón entre Cuatro Vientos y Campamento, el M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Hay retenciones ya en Barcelona, en el peaje del Papiol, el AP7 en sentido Tarragona, en la A2 en Pallellá, en la B10 y en la B20 en la capital y en la C17 en la capital en sentido Avenida Meridiana. Déjame que te diga quién eres. Un café, por favor. Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas. Madrid es radio.
99.1. ¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro. Tranquilo, con renta garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral. Infórmate 91 535 67 27 y en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. ¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras es la solución. Sin obras. 91 110 11 92. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción. Sin obras. Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91 110 11 92 o www.fontanalia.es. Abre los ojos. La Comunidad de Madrid celebra la gran cita anual del arte contemporáneo con Arco Madrid y más de 150 exposiciones en diferentes salas y museos de la región. Descubre hasta el 1 de marzo la mayor muestra internacional de creación actual. Es aquí, es ahora. Si tu empresa necesita liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a comunitae.com. Llama 902 80 87 85 y descuenta tus pagarés en comunitae.com, la forma más sencilla y transparente para descontar pagarés. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902 80 87 85. Comunitae.com, la forma más rápida y cómoda de descontar pagarés. Por exigencia de la reina de corazones, el próximo mes de febrero, Casino Gran Madrid Torrelodones se convertirá en el país de las maravillas. Este mes de febrero llegan maravillas, actuaciones en directo, promociones y muchas sorpresas más en Casino Gran Madrid Torrelodones, donde siempre está pasando algo. Porque no se cumplen 50 años todos los días, Óptica Roma quiere celebrar contigo su 50 aniversario, con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas, con el 50% de descuento en los cristales, solo hasta el 28 de febrero en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com. Arriaga Asociados, abogados especialistas. ¿Compró usted acciones de Bankia en el verano del 2011? En Arriaga Asociados le ayudamos a recuperar su dinero. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900-101-775. Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91 308 5000. Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a duchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91 474 1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91 474 1004. Recuerda, si tienes una empresa, en lowges.com presentamos tus impuestos por solo 50 euros al mes. Visita lowges.com, tu asesoría fiscal de confianza. Madrid es radio. 99.1. Es radio. Luso Española es una clínica pionera en cirugía estética de obesidad, de calvicie y de varices, entre otras. Cuenta con un equipo altamente cualificado, compuesto por más de 50 personas con muchos años de experiencia y trabajando con las últimas tecnologías. Si no está contento con su aspecto, lleva tiempo pensando en hacer un cambio. En Luso Española le ayudarán a ello. Le atenderán, escucharán y ofrecerán la mejor solución. Pida su cita en el 91 781 22 66. Luso Española, Castelló 68, Madrid. Recuerde, 91 781 22 66. Mi padre quiere un coche nuevo, se compra todas las revistas. Lo mira en internet si mamá no le ve. Y esto es que te lo quieres comprar, ¿verdad? Él cree que quieres un coche nuevo y en Bankia creemos que ha llegado el momento. Presentamos los créditos porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
72.162 72162. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 3939. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. ¿Has cumplido ya 60 años? ¡Enhorabuena! En Viajes El Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años, con nuevas salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales, actividades y animación en los hoteles en exclusiva para clientes de Viajes El Corte Inglés. Todas las estancias en pensión completa, con el mejor precio garantizado y, si lo deseas, aplazando el pago hasta 3 meses. Consulta condiciones. Infórmate del programa para mayores de 60 años en Viajes El Corte Inglés. Aprender, compartir, disfrutar. La vida nos regala miles de sonidos. En GAES estamos a tu lado para solucionar tus problemas auditivos y que disfrutes plenamente de la vida. Llama al 902-026-024 y reserva tu visita. GAES. Hola, soy Carlos. Utilizo el coche a diario para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos, yo ya lo he hecho. Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, sigamos hablando de corrupción. Ayer vimos corrompidas a las instituciones, el presidente hecho un matón, nadie hablando de la nación, nadie hablando de la justicia, en fin, lamentable todo. Pero la corrupción está también fuera. Los dos partidos que faltaban, Ciudadanos y Podemos, pues estaban en la puerta dando ruedas de prensa, tal, de tertulia, esas cosas. Pero es que uno de ellos, Podemos, yo digo que nunca ha entrado en la política española un partido tan corrompido desde los comienzos. Bueno, tan corrompido es, y esto no se ha producido nunca en la política española, que desde el extranjero le piden que devuelvan el dinero a los de Podemos. Esto es lo que hizo ayer COPEI, que es el viejo partido democristiano de Venezuela, de cuando había democracia en Venezuela. Bueno, pues que le dice a Podemos que devuelva el dinero que han robado los venezolanos. Vamos a contárselo. Estas y otros asuntos, todos de corrupción, también Benetania, la guerrillera heroica, la de Rivas que vació Madrid, o sea, pues también es noticias. Lo contamos con Laura Villalba y Verónica Jorro. El partido opositor al régimen venezolano, COPEI, ha denunciado a Podemos por financiación ilegal, según el diario La Razón. Exigen que devuelva el dinero que Monedero ha recibido del régimen por trabajo sin demostrar, mientras la esposa del alcalde de Caracas, encarcelado, Antonio Ledezma, denuncia en ABC que la detención es una estrategia para ocultar la escasez en el país. En Venezuela, un estudiante de 14 años ha muerto en una protesta por un disparo de la policía bolivariana. Maduro aprovechaba el suceso para arremeter contra la oposición. Condeno este asesinato. Y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho. Está establecido ya preliminarmente la verdad de lo que sucedió. Pero esto nos tiene que llamar a la reflexión. Basta de violencia, basta de violencia. Se lo digo a los grupos de la derecha. Pero bueno, él ordenó, él es el juez. Él es el jurado, él es el policía, él es el matón, él es el que dispara por la espalda a los estudiantes de 14 años. ¿Y qué dicen todos estos programas, alfombra de Podemos, de un partido que representa al gorilato? ¿Qué dicen de estos asesinatos, de estas detenciones, del primate colgado de la liana diciendo yo ordené, yo haré, basta de violencia, que los mato? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Pablo Iglesias? Nada, porque no le preguntan, le alfombran. Bueno, pero vamos con su compañera sentimental, que esta también es de AUPA.
Izquierda Unida de Rivas ahora sí reconoce errores políticos en la gestión de Tania Sánchez. Los grupos presentes en la comisión de investigación del ayuntamiento de la localidad han llegado a un preacuerdo según el cual el consistorio exigirá a Sánchez responsabilidades políticas por el 1,3 millones que dio a su hermano en contra de la ley. También pedirá cuentas al exalcalde José Masa y al padre de Tania, entonces concejal de deportes. Bueno, el grupo Iglesias, recuerden que además le dio 2 millones de euros del consistorio de Rivas a una especie de adjunto que tiene el papá de Tania. Y luego no ha investigado, a lo mejor, no sé, se beneficiaban de los pecados capitales de la señora Sánchez, que creó una ONG para promover la belleza. Se supone que es la suya, para pasar de al campo a Prada. Esta es la gran revolución, que hemos vestido a Tania. Vamos a ver si conseguimos que se duche el novio. Que el otro día apareció en Telecinco y ya le podían poner alfombra, pero hombre, Pablo, incluso si nos has de meter en la cárcel, por lo menos dúchate. O sea, no vais con ese pelo. ¿No ves que entre el maquillaje, el sudor, los focos y tal, si no te duchas todas las mañanas, a veces 2 veces al día, pues se crea ahí una cosa que es muy mala? Eso es bacterias, virus, cosas... Comisiones, de pronto te aparece una comisión venezolana, o sea... Bueno, sigamos con las ilegalidades. Decía ayer Mariano que se cumpla la ley, pero si es usted el que la tiene que hacer cumplir. Le decía Durán y Lleida que no se cumpla la ley en Cataluña. ¿Pero y qué hace usted para que se cumpla? ¿Nada? Bueno, sí, ha reunido a sus jueces, los de la pegatina, para que declaren que el referéndum es nulo, en lugar de meter en la cárcel a los que lo promueven, que es lo que harían en cualquier país por sedición. Bueno, pues trabajosamente parece que los señores magistrados están a punto de poner el huevo. Los magistrados del Tribunal Constitucional se reúnen hoy para declarar inconstitucional y por tanto nula la convocatoria del referéndum del 9N y la ley de consultas del Parlamento catalán. Recuerdan a la comunidad 3 meses después que no tiene competencia para ello. Los magistrados del Constitucional tenían hasta este domingo para tomar una decisión. Tanto el decreto de Mas como la ley catalana de fueron suspendidas de forma cautelar por el Constitucional el 29 de septiembre. Las reacciones a la comisión de investigación al clan Pujol en el Parlamento catalán continúan. El último en pronunciarse ha sido Francesc Homs, quien ha querido restar importancia a la estrecha relación entre el hijo de Pujol y el presidente catalán, aunque esta versión no coincide con la del propio Artur Mas, que en su comparecencia se esforzaba por reiterar que no son amigos. El portavoz del gobierno catalán cree que este asunto es propio de EGB y no tiene relevancia. Yo la última vez que viví un debate en la proximidad sobre si uno es amigo de otro o el otro es amigo del tercero, era cuando estaba en aquello que se conocía antes como EGB, es decir, en el colegio. Ahora se conoce como Checa. Pero vamos a ver. Pero si el problema es que hacían negocios juntos, que es que Mas se ha heredado el dinero de su padre y gran testaferro de Pujol. Es que el hijo de Pujol dice, soy muy amigo de Mas y cualquier problema que tenga lo llamo y me ayuda. O sea, ¿cómo que EGB? Pero si le faltó escupirle a los diputados... Bueno, les escupió simbólicamente, pero como les gusta que los Pujol les escupan, les encanta. O sea, llega el sapo padre, les escupe... ¡Uy, qué bien escupe el sapo! ¡Oh, nuestro sapo! Ubú sapo. Pero es que llega la sapesa, les escupe y también, y se ríe de ellos. Sí, la policía, los mozos llevaban un tanque. Y los otros, ¡ay, qué gracia tiene! Y luego llega el hijo del batracio mayor, bueno, ya ha entrado en años. Y este ya escupe en todas las direcciones. Menos al de Ciudadanos, que lo miraba con odio, porque encima le preguntaba en español, que es, esto les fastidia más. Dice, o sea, que esto va en serio. Dice, esto es de EGB, ¿cómo que es de EGB? Que hacíais negocios juntos, pero hombre, OMS. Pero OMS. Hay quien dice que Cums era el más tonto de la clase. A lo mejor por eso no se enteró de que había amigos y enemigos en la EGB. Es posible, pero lo dudo, porque ahí el más tonto hacía relojes, se los llevaba. Bueno, sigamos con la corrupción. La jueza Laya, ayer le llevaron 3 estanterías que no caben. Pero hombre, esto ya son ganas de ofender.
Hoy declaran ante la jueza Alaya los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen el informe en el que cuestionaban el sistema de los ERE. Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha reclamado al exdirector de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, más de 46 millones de euros por el posible perjuicio causado a las arcas públicas. También reclama otros 18 millones a sus dos sustitutos. En total, el órgano fiscalizador cifra en 64 millones el desfalco en los ERE. El Eurogrupo ha aceptado la lista de reformas presentada por Grecia, aunque eso sí, con reservas. No se embolsará ni un solo euro hasta mayo. Para recibir el dinero, Grecia tendrá que demostrar a la Troika que está haciendo progresos. Si se consideran suficientes, se abrirá una nueva negociación de cara al tercer rescate que debería estar listo en junio. Bueno, este es un asunto delicado. Vamos a ver cómo lo trata la prensa económica, porque la gran cuestión es quién se fía de las cuentas de Grecia. Primero hay que mirarlas. Hay que ver los ceros y tal, porque desde que se inventaron los puntos y las comas, los griegos tienen la costumbre de no cumplir lo que dicen las cuentas. Es más, todas las veces que han presentado las cuentas eran falsas, estaban trucadas y o faltaban ceros o sobraban, o el punto se había corrido misteriosamente a la izquierda. Esto que tienen los puntos griegos, que son muy ágiles, y de pronto los 100.000 eran 10.000, los 10.000 resulta que era 1.000.000. Pues este punto, no sé, el sirtaki de los puntos en Grecia. Entonces están los alemanes, claro, desquiciados. Pero vamos a ver cuál es la verdad, cuál es la música, por lo menos en la prensa económica, o lo que va quedando de ella, qué es lo que realmente va a pasar con Grecia. Porque recuerden ustedes que el Partido Comunista Syriza, que manda en Grecia, es el hermano gemelo del Partido Comunista Podemos, que puede mandar en España, y ambos financiados por el Partido Comunista Bolivariano, que es el del gorila Maduro. El que dice, yo mandé, yo, exprópiese. O sea, el gorilato en pleno. Bueno, vamos con la prensa económica, con La Casa. CaixaBank ha sido reconocido por la prestigiosa publicación británica Euromoney como la mejor entidad de banca privada de España. Un equipo sólido y cualificado y el servicio de 5.600 oficinas lo han hecho posible. Método, precisión y claridad al servicio de nuestros clientes. La Caixa Banca Privada. La banca privada en esencia. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, vamos con los enigmas, no son egipcios, pero en fin... Pero casi es jeroglífico, prácticamente. Sí. A ver. Bueno, pues por un lado, la prensa económica, todos celebran ese principio de acuerdo, ese visto bueno que dieron primero la Comisión Europea, luego el Banco Central Europeo. Parece que se lleven dinero, ¿no? Sí, pero ¿por qué lo celebran? Son unos estafadores que salen libres. Es casi bien, nos vamos a poder prestar todavía más dinero sin tener muy claro que nos lo vayáis a devolver. Es un poco lo que y ya vamos ayer. A ver lo que se presta. Eso es. Pero atención a lo que publica hoy Libre Mercado. Bueno, ayer por la tarde, última hora, la noticia se titula ¿Redactó la Troika la lista de reformas que Varoufakis envió a Bruselas? Y es que resulta que en el PDF que se ha estado analizando con esa lista de reformas que ha enviado Grecia, vemos que uno de los remitentes y autores del informe se llama Declan Costello. ¿Y quién es Declan Costello? Pues ¿Quién es Declan Costello? Pues Declan Costello es el representante de la Troika correspondiente al Banco Central Europeo, con lo cual... O sea, que son los alemanes los que han redactado las reformas griegas. Eso es lo que está en el aire. Luego dicen... Eso les da cierta credibilidad. A lo mejor el punto se queda en su sitio. A ver, fuentes comunitarias dicen que, hombre, que evidentemente esto no, cuando que Declan Costello pasaba por allí, que estaba viendo el Partenón. ¿no? Claro, reenvió el archivo y entonces quedó allí como... Pero sí que es cierto que está en la duda y es más, la mayor parte de las líneas rojas que se había marcado Tsipras en sus negociaciones con la Troika se las ha saltado con 1,5 metros de margen, vamos. Bueno, pero es la ventaja de hacer trampas. Ha saltado y se ha llegado mucho más lejos, claro, pero es que ha saltado 2 metros más adelante donde tenías que saltar, claro. Así es fácil batir récords. Bueno, casi igual que Rajoy con la ley de segunda oportunidad, ¿no? Criticar a Ciudadanos por la ha calcado, la ha calcado, y es bastante mala, hay que decir, ¿eh? Por lo menos a mí me lo parece. En Libre Mercado nos lo cuentan también. Rajoy anuncia una ley de segunda oportunidad calcada a la presentada por Ciudadanos. O sea, la primera es la de Ciudadanos y la segunda es la de Mariano. Y luego Rosa Díez salió y le dijo, oye, que yo también le propuse una y la descartó completamente. Ya ni se acuerda nadie de los méritos. Qué triste, qué cruel es la vida, ¿eh? Sin duda. Es muy dura. Bueno, más duras para Manchester. Sí, cuesta arriba. Bueno, si es que claro, cuando tú tienes
a un tío del Málaga ya reciclable, como de Michelis, que la última vez que hizo algo le pegó a un señor, y luego Company, que no se llama Company de milagro, y que vamos, es que en el Castilla lo echarían, o sea... Hombre, ya con Odegaard, evidentemente... es que no puede ser, o sea, Medgán diría, yo no juego con este señor mayor, o sea, no puede ser. Volvió a pasar lo mismo del año pasado, que cuando no tienes defensa, llega Messi y ¡pum! O bueno, Luis Suárez, y te muerde, que es lo normal, que es lo que pasó ayer. Bueno, aún así Messi falló un penalti. O sea, es un consuelo para el madridismo. Y sobre todo para el Manchester. Vamos a ver qué cuenta Vicente Aspitarte. CaixaBank ha sido reconocido por la prestigiosa publicación británica Euromoney como la mejor entidad de banca privada de España. Un equipo sólido y cualificado y el servicio de 5.600 oficinas lo han hecho posible. Método, precisión y claridad al servicio de nuestros clientes. La Caixa Banca Privada. La banca privada en esencia. Vicente, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viste el City Barça? Apocado, tristón, no yo, sino su entrenador Manuel Pellegrini en su estado de ánimo habitual. Siempre fue del Barça. Venció ayer el Fútbol Club Barcelona 1-2 en el Etihad Stadium por mediación de los goles de Luis Suárez, 2 en la primera parte y el gol del Kun Agüero en la segunda mitad. Hay que decir que el Barça hizo una magnífica primera parte. Los primeros 45 minutos tuvieron un claro color blaugrana, pero en la segunda mitad no solamente es que desapareciera algo el Barça, sino que el Manchester City empezó a creerse que podía empatar incluso el partido. Alguna decisión arbitral algo extraña, incluida la segunda tarjeta amarilla que ve Clichy y que le obliga a irse al vestuario antes de tiempo y dejar a su equipo con 10 jugadores. Aún así, esto el Barça... me recuerda la época heroica de Mourinho, que el Madrid tenía, que lo dijo Mourinho, dice, me gustaría poder jugar con 11 ya pasó el año pasado con también, el Barça. Sí. Dice, no tengo la experiencia, pero me gusta. Ya pasó el año pasado cuando los Citizens se quedaron con un jugador menos. Otra vez. Sí. Y en este caso el Barça ayer pudo sentenciar la eliminatoria con ese fallo en el penalti, con el rechazo no aprovechado por parte de Messi, que hubiera sido el 1-3 para el Barça. La eliminatoria queda abierta, el año pasado fue un 0-2, este año un 1-2. Parece que Pellegrini va avanzando del 0-2 al 1-2. Bueno, no, pues si le dejan 3 años empatará. La gran incógnita del partido es qué pasa con Neymar. Desde la imputación del Fútbol Club Barcelona y Bartomeu ha desaparecido por completo. Estaba haciendo una temporada sensacional y los últimos encuentros no está haciendo nada. Hoy juega el Atlético de Madrid en el Bell Arena frente al Bayer Leverkusen. ¿Y qué esperas? La gran duda está en Arda Turán. De él va a depender en cierta medida el ritmo del Atlético de Madrid, pero tiene pinta de que va a ser un partido algo espeso. Vamos a ver después qué ocurre, porque el Bayer Leverkusen, si algo tiene, es capacidad ofensiva. Pero... Sí, pero ves, yo confío bastante en el Atlético. El Atlético de los buenos días. Y recordemos que el Atlético de Madrid tiene claro que este año la Champions es su competición. Bueno, pues ¿qué hay en Movistar Televisión, Laura? Bueno, pues hoy en Movistar Televisión tenemos partido de Champions a las 9:15 en Canal Plus Liga de Campeones. El Bayer Leverkusen se enfrenta al Atlético de Madrid en el Bell Arena y en el mundo del motor también novedades. Tercer día de la segunda sesión de test de MotoGP en Sepang. A las 10 en Movistar MotoGP, recuerden, en el dial 48, programa resumen de la jornada. Y como no todo van a ser deportes, Federico, también tenemos series. Llega el episodio 15 de Marry Me y lo hace tan solo 24 horas después de su emisión en Estados Unidos, disponible bajo demanda a través de Movistar Series. Pues muy bien, nos vamos rápidamente a las noticias de la cercanía y a partir de las 8 el tiempo, que está revueltísimo, nevando a más y mejor, lo del debate del lamentable estado de la nación, pero no sé de qué nación, porque ahí nadie habló de España, así que a lo mejor era de Portugal, por eso salió así el debate, no lo sé, o de Mónaco, o de Montenegro, quién sabe de qué hablaban ayer estos señores. Bueno, y después a la tertulia, claro. Es